para dar continuidad a la última parte de la sesión de la mañana. Me ha correspondido entonces presidir este último segmento. Mi nombre es Juliana Buitrago Jaramillo y yo soy la actual decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira. En este último segmento entonces vamos a tener una conferencia y vamos a culminar la mañana con el panel. Incentivamos a todos los asistentes a que vayan preparando sus preguntas, inquietudes, comentarios para la parte del panel. Y quiero entonces presentarles al doctor Ezequiel Dantas. El doctor Dantas es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente desarrolla actividades de investigación básica para el CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA y también se desempeña como docente de Inmunología Humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Dantas hoy nos va a hablar sobre recursos electrónicos en el aprendizaje y la práctica de la medicina moderna. Doctor Dantas, bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada les quería agradecer a todos la presencia, el haberse molestado para venir a escucharme. Yo, la verdad que me entusiasma mucho dar esta charla porque yo pude presenciar cómo fue el cambio de paradigma desde lo impreso, desde las modalidades de aprendizaje en la medicina, de enseñanza y práctica médica clásicas, una evolución más hacia lo digital, hacia lo multimedia, hacia contenidos que representan nuevas herramientas. Yo considero que es muy importante en medicina la tradición, pero entiendo de que si hay una herramienta digital, hay una herramienta informática, es porque había una necesidad que viene a llenar el cambio que estamos viviendo en la medicina, que tiene que ver mucho con el volumen de información que maneja el médico y el estudiante de medicina. Prácticamente ya, mientras estamos sentados acá, para cada una de las especialidades o temas de trabajo en medicina están saliendo papers, journals, reviews todo el tiempo. Ya por el solo hecho de estar sentados acá nos estamos desactualizando, con lo cual el volumen de información que se maneja es impresionante y la verdad que uno para poder condensar tanta información junta, mantenerse actualizado y tener herramientas para poder resolver dudas en el pie de la cama del paciente, se han ideado portales como este que permiten hacer metabúsqueda de datos en grandes bases de datos. Es decir, que uno puede encontrar siendo un médico practicante, por ejemplo, la necesidad de repasar una dosis de forma inmediata, ¿sí? O un contenido o alguna patología relacionada con una línea de trabajo con la cual uno no está familiarizado. Simplemente, fíjense, uno puede poner la patología en un buscador y eso inmediatamente linkea a la base de datos donde nos permite donde aparece todas las patologías relacionadas con imágenes, con todo lo que uno tiene que saber. Este tipo de herramientas son muy importantes tanto para el médico practicante que puede repasar o buscar la información que necesita de forma inmediata, como para el estudiante de medicina. Yo esta herramienta particularmente la encontraba muy interesante cuando estaba en las salas de atención primaria como estudiante aprendiendo, donde se ve un espectro de patología muy amplio y el estudiante de medicina quizás no tiene todavía la experiencia y necesita afianzar conocimientos, entonces inmediatamente yo tenía cualquier duda y lo buscaba, puede ser en el móvil o puede ser en una tablet. La proyección que estamos viendo no es otra cosa más que la pantalla de un iPad que fue grabado. Entonces, estas bases de datos permiten cruzar grandes volúmenes de información. Es como que uno tiene acceso a bibliotecas virtuales constantes. Diagnóstico, tratamiento, la etiología, todo lo que un libro de medicina interna, farmacología, podría llegar a tener, uno lo puede llevar un acceso rápido en cualquiera de cualquiera de estos tipos de portales. La verdad que facilita mucho la búsqueda de la información, el formato.
y especialmente también la actualidad del contenido, porque como decía antes, el volumen es tal de información que uno tendría que dedicarse a ser editor médico para poder siquiera estar actualizado en un solo tema. Entonces, bueno, las herramientas digitales permitieron facilitar esto, ¿no? Porque hay equipos editoriales que se dedican a mantener la actualidad del contenido de forma constante, cosa que si aparece un nuevo review, un nuevo journal, una nueva línea de trabajo o guía de tratamiento, este tipo de herramientas se actualizan, con lo cual uno se puede relajar de tener que estar todo el tiempo buscando y analizando información y quizás invirtiendo tiempo en algo que no es lo que uno quiere hacer, ¿no? Uno quiere tener la información lista, no quiere perder tiempo, quiere aprender, quiere saber, quiere repasar y lo quiere hacer de una forma eficiente. Ustedes fíjense de que estas bases de datos pertenecen a grandes editoriales, con lo cual el volumen que se maneja es muy grande. Yo en esta presentación es como que voy concentrando, solamente voy mostrando lo que aparece en la lista de la A, porque la lista es larguísima y se perdería mucho tiempo mostrando el resto de las herramientas. Estas herramientas también son muy útiles a nivel de estudiante, de facultad de medicina. Porque ustedes fíjense cómo, por ejemplo, uno puede tener acceso a un algoritmo muy rápido. ¿Sí? Esto es como llevar manuales, resúmenes, tienen un formato muy preciso en viñetas que permite tener un acceso rápido a la información y además es una información completa y actualizada, con recursos pedagógicos como pueden ser los algoritmos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, si uno tiene alguna duda sobre exámenes de laboratorio, por ejemplo, puede tener un rápido acceso a qué es, cómo se usa, cuál es la interpretación, cuáles son las limitaciones de cada estudio. ¿Sí? La verdad que además siempre la información está cruzada con el resto de la base de datos, con lo cual uno busca, por ejemplo, una droga e inmediatamente aparece no solo lo que podría aparecer en un libro de farmacología convencional, sino también aparece en qué patología se usa, de qué forma, qué dosis, ¿no? Esto lo que permite, yo lo que digo es que a mí la práctica clínica o el estudio de la medicina te genera una duda y uno antes pensaba en qué libro la puedo ir a buscar. Bueno, yo para repasar tal patología tendría que agarrar un libro de medicina interna, un libro de farmacología. Bueno, en este caso la información está condensada en un solo lugar y de forma de acceso inmediato. Yo digo que en el tiempo que tardé en llegar a la biblioteca ya pude repasar lo que quería repasar de una patología o las dudas que tenía al pie de la cama del paciente. También es muy llamativo y muy útil para la docencia y el estudiante las bases de datos de imágenes relacionadas con cada patología, ¿sí? Esto nos permite nuevamente hacer un screening muy amplio de grandes volúmenes de información en muy poco tiempo. Porque imagínense ustedes que para poder repasar cada uno de estos contenidos son múltiples y grandes cantidades de libros, son bibliotecas enteras que uno tendría que consultar y estar perdiendo tiempo buscándolo. Parece una pavada, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo puedo perder en ir a la biblioteca, buscar el libro, abrirlo, no encontrarlo, cambiar? Bueno, inmediatamente uno puede cruzar la base de datos de una gran editorial y tener información digital inmediata, sea en un iPad como en un móvil. Otra cosa que yo encontré fascinante como estudiante de medicina era la posibilidad de la base de datos de videos de procedimientos, porque muchas veces uno como estudiante de medicina no puede ver la gran mayoría de los procedimientos que suceden en un hospital. Uno, por más que se quede a vivir en un hospital, como estudiante tiene un tiempo muy limitado, o inclusive como profesional, si se quiere mirar los procedimientos en otras áreas. Entonces, este tipo de bases de datos condensa grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de videos que nos permiten solamente en 2 o 3 minutos tener acceso a un montón de cosas que solamente podemos ver en la práctica clínica leyéndolo o quedándonos incontables horas en un hospital y quizás ni siquiera así podemos llegar a ver el procedimiento que queríamos ver. Además, estas bases de datos no solamente son bases de datos clínicas, sino que, por ejemplo, como pueden ver, se habla, por ejemplo, de adenovirus, tiene mucha información básica, si se fijan, por ejemplo, apoptosis, son un montón de términos médicos, con lo cual también uno puede repasar un montón de cosas relacionadas de la práctica clínica relacionadas con el ciclo básico.
Y esto también es una herramienta que encontré muy interesante, que es la posibilidad de darle un folleto a algún paciente con la patología que el paciente tiene, y la posibilidad de customizarlo también, decir, bueno, yo a este paciente quiero darle solamente esto. Entonces uno puede poner la información que quiere hacerle llegar al paciente. La próxima herramienta que voy a mostrar es VitalSource. No sé si están familiarizados, pero es una plataforma digital de procesamiento de ebooks, de libros electrónicos, la cual no pertenece a una editorial en particular, sino de que es una plataforma a través de la cual uno puede comprar textos de cualquier editorial, sean médicos o no, y el encanto de esta plataforma es que permite una sincronización en vivo de todo el contenido. Es decir, uno puede descargar, en este caso al iPad, el contenido, los textos, tenerlos presentes siempre, no depende de la conexión a internet, uno los puede consultar, los puede ver. Fíjense, por ejemplo, este es un atlas de anatomía muy reconocido, como la calidad digital de la imagen. Claro, no es necesario imprimirlo, uno tiene acceso directamente a las fotografías de máxima calidad y puede agrandarlo, subrayarlo, trabajarlo. Otra cosa muy importante de esta herramienta es que el contenido es propio, es decir, que se descarga a la computadora, a la tablet, al móvil, y eso queda ahí. Uno lo trabaja, lo subraya, por ejemplo, y eso se actualiza a una base de datos en Internet, con lo cual uno puede tener acceso desde cualquier parte del mundo a ese texto en cualquier momento, ¿no? Porque yo hoy, por ejemplo, trabajo un libro, lo subrayo, hago anotaciones y quiero poderlo consultar en cualquier lugar, en cualquier momento. Y estas herramientas digitales permiten eso, permiten llevar nuestra biblioteca médica a todas partes. Uno muchas veces estudia un tema y después se acuerda en qué parte del libro estaba, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas nos permite llevar la inmensa biblioteca con nosotros a todas partes. Pues ya tiene todo lo que uno podría llegar a necesitar para trabajar un texto, subrayarlo, marcarlo, hacer notas, seleccionar partes, enviarlas por correo, armar un resumen, copiar y pegar en un Word como para poder armar apuntes. La verdad que este tipo de herramientas, por lo menos a mí me ha facilitado muchísimo el traslado del papel, porque uno se independiza totalmente de todo material impreso, ¿sí? Este tipo de herramientas también permiten facilitar la actualización, ya que uno puede alquilar los libros por un tiempo determinado o suscribirse a un precio más limitado y que a uno le actualicen la próxima edición, inclusive con el trabajo que uno hizo sobre el libro. Con lo cual es una herramienta que facilitó mucho el transporte de la información. Ahora, otra herramienta que yo me hubiese encantado tener cuando era estudiante son este tipo de herramientas que condensan grandes volúmenes de texto, grandes volúmenes de información en herramientas multimedia, ¿sí? En videos. Hay asignaturas, hay materias o procedimientos que uno cuando lo lee en los textos son líneas y líneas y páginas de letras escritas con dibujos, y después cuando uno va al paciente se encuentra que es diferente. A mí me pasaba cuando estudiaba semiología, por ejemplo, perdía mucho tiempo mirando los atlas de semiología, entendiendo cómo eran las maniobras, para después llegar al paciente y que mi docente me diga, no, la verdad que estás poniendo la mano mal, tenés que auscultar acá. Entonces, este tipo de herramientas convierten grandes volúmenes, no convierten, sino complementan los textos clásicos para permitirnos una interpretación más adecuada. Yo la verdad que cuando estudié semiología perdí muchísimo tiempo buscando este tipo de material en Internet, en YouTube, por ejemplo, y encontraba información parcial, encontraba información no certificada o maniobras que inclusive me daba cuenta que estaban mal hechas. Entonces, de repente, tener la posibilidad de poder ver toda la examinación física completa en el mismo lugar, con un acceso inmediato, la verdad que es algo que para el estudiante de medicina particularmente es invalorable, pues se ahorra una cantidad de tiempo impresionante. Ustedes fíjense, este video, por ejemplo, dura, examinación de hígado, dura 2 minutos. Pero ¿cuánto tiempo hubiese perdido buscándolo por internet, encontrándolo? Simplemente puedo ver cómo un docente lo hace para estar más preparado al momento de ir a la clase, al momento de ir al hospital.
Y además uno cuando está frente a la cama del paciente, los grupos de estudiantes son grandes, el tiempo es limitado, uno siempre está corriendo. Entonces todo lo que se pueda anticipar a la clase y certificarlo con calidad es bienvenido por el estudiante. Especialmente este tipo de materias en las cuales el volumen de información es muy amplio y se puede condensar fácilmente en herramientas multimedia. Se está tratando de limitar lo máximo posible el texto en aquellos apartados en los cuales lo visual es lo más importante. Entonces, fíjense que abarca todo el examen físico. Inclusive algo muy interesante que yo encontraba es que en Internet hay muchos casos clínicos de semiología, por ejemplo. Entonces uno puede encontrarse, por ejemplo, con dolor de pecho, cómo hacer la examinación física, dolor abdominal. Entonces uno está condensando toda la semiología junta en 14 minutos. Es como que uno tiene la herramienta para poder aprender eso que es tan difícil de transferir en la relación alumno-docente. Otra herramienta que también me hubiese gustado mucho tener en mi época de estudiante, o que estaba pero no con la calidad suficiente, o bueno, yo por ejemplo, mis docentes filmaban en los laboratorios de anatomía, todavía no existían los celulares con cámaras, con videos de baja calidad, y después lo regalaban entre los estudiantes. La verdad que a mí me hubiese gustado tener mucho una herramienta como esta, que permita una introducción a la anatomía básica, ¿sí? Que permita manejar un volumen de información, que permita conceptualizar la anatomía desde otro punto de vista, porque leer no es lo mismo que dimensionar, ¿sí? Uno cuando lee se puede imaginar, es un proceso intelectual activo, pero uno cuando puede ver la estructura directamente, lo memoriza, lo aprende de una forma diferente, lo entiende, ¿sí? Que esa es la función que cumplen los trabajos prácticos de anatomía, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un docente certificado que nos describe las estructuras anatómicas, y tenemos un preparado anatómico con una disección perfecta que nos permite ver todas las estructuras, y a su vez este tipo de videos están filmados rotando el preparado y rotando la cámara, lo cual permite como cierta sensación de volumen, de dimensión, y eso creo que es invalorable para el estudiante de anatomía, que tiene que estar inmerso en todas estas coordenadas, en entender las estructuras y no simplemente memorizar una lista de ligamentos, de uniones. Esto nos permite ver y entender. La anatomía es inmensa. Uno podría estar horas entendiendo las estructuras, leyendo las descripciones, pero una vez que uno lo puede ver con este nivel, le queda fijada la imagen. Porque es una imagen, es como estar viendo el preparado directamente. Muchas veces el estudiante hace la disección, llega a un preparado que quizás tiene muchos años y este tipo de estructuras se pierden. Entonces, poderlo visualizar en vivo y en directo y con toda su estructura tridimensional, la verdad que es una herramienta muy importante. Además, este tipo de herramientas, algo que encuentro muy interesante es la posibilidad de evaluarse, ¿no? El estudiante de medicina tiene la posibilidad de hacer exámenes o preguntas choice, revisarlo en función del tiempo con fotos de preparados. La verdad que es una gran cantidad de material condensado de una gran calidad que facilita mucho el estudio, ¿no? Porque uno ya no tiene que andar buscando de tantas fuentes diferentes. La verdad que la idea es condensar grandes volúmenes de información impresa en herramientas digitales, multimedia, que permitan una integración más cercana a la realidad y que muchas veces ayuden a complementar aquello que al estudiante le cuesta encontrar en la práctica clínica diaria o en sus trabajos prácticos. La verdad es que la idea es ganar tiempo y permitirnos un entendimiento más adecuado, más realista de la realidad médica. Otra herramienta que a mí me encanta es una herramienta que es una aplicación de iPad, pero hay para Android, para todos, que se llama Goodreader, que es una aplicación muy popular en el App Store y lo que nos permite es condensar todas las carpetas que uno tiene en un Dropbox, es decir, en la nube, en Internet, condensarla en un dispositivo que nos permite trabajar, por ejemplo, sobre el material, sobre el Word, sobre el PDF, sobre el PowerPoint. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo acá tengo una guía de ginecología y obstetricia, una guía de la SEGO, que nada, en formato PDF, lo cargué, libre acceso totalmente,
entonces me pongo, lo llevo a todas partes con mi iPad, tengo 5 minutos, me siento a leer, y este tipo de programas permite hacer lo mismo que uno haría con un texto de papel y tenerlo sincronizado en todas las computadoras, en todos los dispositivos a través de un Dropbox o de cualquier sistema de almacenamiento en la nube, con lo cual uno puede, por ejemplo, subrayar, escribir y hacer modificaciones permanentes en un PDF, como si uno fuese un autor en vivo y en directo, simplemente con el dedo uno puede dibujar, modificar la información, y esto se va a sincronizar en todos los dispositivos para poderlo visualizar o trabajarlo en cualquier momento. ¿Sí? Ya ahora es como que yo acá conmigo tuviese absolutamente toda mi biblioteca, todos mis papers científicos, todas mis guías de tratamiento, todo condensado en un volumen muy pequeño y de fácil acceso. Y por sobre todo lo que encuentro más interesante es la posibilidad de trabajarlo como si fuese un papel. La verdad es que si a mí me preguntan, porque hay estudios hechos de hecho, ¿qué es mejor, el papel o lo digital? Bueno, antes los estudios demostraban de que los estudiantes que estudiaban de papel obtenían mejores rendimientos, pero hoy en día las herramientas digitales han avanzado muchísimo, especialmente la resolución de las pantallas, eso es muy importante. Ahora hay pantallas que permiten una resolución mucho más amplia, lo cual hace que el estudiante o el profesional tenga un acercamiento al material digital más real, y eso ha demostrado de que el entendimiento, la comprensión de los textos, ya no hay diferencia entre un material impreso y un material digital. Entonces uno se permite decir que, bueno, esto no viene a reemplazar lo anterior. A mí los libros que más me gustan los tengo impresos en mi biblioteca, pero también los tengo en formato digital para poderlos llevar a todas partes sin consultarlos cuando me parece necesario. Y eso nos permite ganar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Uno puede llegar a su casa y consultar lo que quería. Por ejemplo, acá yo llevaba mi laptop a las clases, tomaba nota muy rápidamente, como ven está todo mal escrito, con problemas de caracteres, y entonces después lo cargaba en el iPad y en cualquier momento, en 5 minutos que tenía, podía leer y repasar los apuntes de clase. ¿Sí? Lo mismo que cualquier libro en PDF, o por ejemplo, era muy usual en mi universidad las clases en formato PowerPoint. Entonces, bueno, los docentes pasaban las clases y uno los podría llevar en su tablet o en su móvil o en su celular a todas partes para poderlas repasar o trabajar sobre ellas. Por ejemplo, los docentes solían dar las clases, los PowerPoint antes de dar las clases, con lo cual uno se permitía modificarlos escribiendo los apuntes que el docente daba encima del PowerPoint, y después uno lo podía revisar y repasar directamente. Y eso queda grabado y sincronizado con todas las computadoras para accederlo de donde quiera. Y algo muy importante también es la temporalidad, ¿no? Porque yo estoy mostrando, no sé, clases que tomé hace 2 o 3 años y que las voy a tener dentro de 20 años, con todo lo que anoté, con todo lo que me enseñaron. Quizás dentro de 20 años estén absolutamente desactualizadas, pero lo importante es que si uno quiere volver a recuperar ese material en cualquier lugar y en cualquier momento, las herramientas digitales lo permiten. Y además, por ejemplo, bueno, esta es una clase que dicté yo en mi universidad. Es muy fácil repasar, es muy fácil mirar los PowerPoint directamente al momento del repaso, al momento de la clase. Creo que la conclusión que uno se tiene que llevar es que lo digital permite una mejor accesibilidad. Y si tengo un minutito nada más, me gustaría mostrar otra herramienta que yo encuentro muy interesante. A mí muchas veces me ha pasado de querer tomar clases con grandes docentes que están en otras partes del mundo y lamentarme por no encontrarme cerca. Pero, por ejemplo, hay una herramienta que es el iTunes U, es una herramienta de Apple que permite la publicación de cursos online. Es decir, que un docente publica un curso a través de Internet para que todo el mundo lo pueda asistir. Por ejemplo, este es Roton de neuroanatomía, que es totalmente gratuito y libre. Entonces el docente publica sus videos, sus PDF, sus libros. Por ejemplo, Racanielo, a mí me hubiese encantado asistir a una clase de virología de él, pero bueno, como está en Estados Unidos, la verdad que se complicaba. Entonces pude acceder a uno de sus cursos de introducción a la virología simplemente a través de esta herramienta. Entonces,
Este tipo de herramientas universalizan la enseñanza médica, permiten acercarnos y cortar las distancias. La verdad que requiere mucho trabajo del docente porque es montar todo el material de un curso en internet y encima de forma gratuita, pero la verdad que yo aplaudo iniciativas como esta porque nos permite acercarnos más y acortar totalmente las distancias. La verdad que además la cantidad de material, fíjense, audio, videos, libros, páginas web, la verdad que es un curso casi presencial, ¿no? Porque las clases están grabadas, hay videos de las clases, hay videos de las estructuras anatómicas o de los procedimientos quirúrgicos que uno quisiese acceder. Entonces, la verdad que este tipo de emprendimientos son muy bienvenidos. Son cursos completos, como si uno asistiese a la universidad y estuviese viviendo en el mismo país que el profesor que los dicta. Y que bueno, ese fue como un pantallazo muy general desde la vista de un usuario de lo que tenía cargado acá conmigo. Así que, bueno, les agradezco muchísimo la atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor Dantas, por tan importante mensaje. Sin duda son herramientas protagónicas en la educación de hoy, y no solo en la relación profesor-alumno, sino también en la relación médico-paciente, puesto que cuando hablamos de la importancia de educar y comprometer a la comunidad en el cuidado de la salud, de su propia salud, y nos damos cuenta que ese tiempo de contacto en la relación médico-paciente es cada vez menor, pues es que este tipo de herramientas entonces pueden ser invaluables como complemento, claro, a esa interacción con los pacientes, y como usted bien lo decía, pues derriba barreras geográficas. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con el panel. El panel es Gestión del Cambio en las Facultades de Medicina y Profesionalismo, y me permito entonces llamar al doctor Jorge Julián Osorio Gómez, presidente de ASCOFAME, a la doctora Juliana Vallejo, jefe de la División de Salud y Protección Social de ASCOFAME, a la doctora Magdalena Patricio, es presidenta de la Asociación Europea de Educación Médica, a la doctora Bárbara Barsansky, Co-Secretary Director Undergraduate Medical Education, al doctor Pablo Apulido, presidente de FEPAFEM-ASPEFAM, y a la doctora Paige Morahan, quien es codirectora del Instituto Feimer. Indudablemente los que estamos acá presentes somos precisamente los gestores del cambio, porque recordemos que el mañana empieza hoy, y la estructura administrativa y académica de las facultades de medicina influye de manera fundamental en la formación del profesionalismo médico de los futuros egresados. Entonces, cobra relevancia explorar el contexto internacional de dichas condiciones y resulta relevante para fortalecer experiencias nacionales. Reiteramos la invitación a los asistentes para la participación en el panel con sus inquietudes, comentarios, sugerencias, y conducirán entonces el panel el doctor Jorge Julián Osorio Gómez y la doctora Juliana Vallejo. Aló. Bueno, muy buenas tardes. Creo que es un tema bien importante y yo quiero simplemente motivar para iniciar la conversación. Estamos sometidos a muchas variables de cambio. Una variable de cambio es el profesionalismo. Otra variable de cambio es la información digital. Otra variable es que algún día logremos pasar del concepto solamente de investigación a gestión de conocimiento. Otra variable es la extensión de los campus, del campus universitario, si los campus deben variar. Y otro es la estructura organizacional de las facultades de medicina o de las escuelas de medicina. Por eso hemos planteado varias preguntas y sobre aspectos, perdón, nos faltó una que es absolutamente clave para las facultades de medicina, que es la internacionalización. Nos va a cambiar las formas de dar clase, ya lo estamos viendo, la forma de contratar docentes,
Los docentes no estarán posiblemente en las facultades, sino en un mundo globalizado. Nos va a cambiar la forma de gestionar calidad. Por ahora estamos contentos o no con los procesos de calidad de Colombia, pero se vienen procesos de calidad a nivel internacional. Entonces tenemos varias preguntas para las personas, y la primera pregunta es: ¿cuál es la estructura organizativa básica de una facultad de medicina en cuanto a la parte directiva, la parte administrativa y la parte académica? Doctor Pulido, si nos quiere ayudar. No, profesor Osorio, esa pregunta varía, depende de la respuesta varía según la categoría o según la escuela, ¿no? Si viene siendo pública o privada en un momento dado, pero básicamente uno tiene que pensar muy bien en un cuerpo de gobierno de la propia escuela, un área de organización académica fuerte, que comprende su desarrollo, su mecanismo de mejoramiento. Luego viene el área financiera, de dónde vienen los fondos, y luego viene también la parte investigativa, muy importante, que la vimos hoy en la mañana aquí en el plan de futuro, presente y futuro. Y luego hay un aspecto que tiene que tomar en cuenta actualmente, y es la relación con los sistemas de salud del país o la región donde está trabajando. Y esto prácticamente en muchas oportunidades nos hemos olvidado. Lo vimos ayer con la discusión muy dinámica sobre la residencia y sobre el trabajo en los hospitales. Entonces, el otro cuadro, el otro bloque que hay que tener en cuenta ahora es el bloque de relaciones con otras entidades, no solamente nacionales, sino internacionales, porque las experiencias se están nutriendo de lo que acontece nacionalmente y también internacionalmente. Que todo esto conforma un mundo, un enfoque dinámico que requiere innovación, que requiere trabajo. Yo le diría, doctor Osorio, para terminar, una reflexión de lo que ha pasado en las escuelas de medicina en nuestra América, ¿no? La renovación fundamental vino cuando se hizo énfasis en la calidad necesaria y la acreditación en cada país. Y cada país, cada asociación tuvo la responsabilidad de hacerla. Y se crearon más adelante unidades de educación médica. En el momento actual lo que estamos viendo es la necesidad de tener esas unidades o programas o focos de atención sobre qué, sobre calidad, en esos parámetros que le di, de gobierno, financiamiento, academia, investigación, y el otro aspecto es tecnología, usted lo mencionaba muy bien, y el otro aspecto, cuáles son los sitios de excelencia, qué entidad lo está haciendo bien o mejor, y tomar esos ejemplos. Eso como introducción a lo que usted muy bien planteaba. Gracias, doctor Pulido. Realmente en todas partes tenemos grandes diferencias en la estructura administrativa y académica de las facultades, no solamente en la región, sino dentro del mismo país. Como usted bien lo dice, todo tiene que ver con la formación de ese profesional que queremos que sea, valga la redundancia, profesional. Pero a veces sentimos, y por eso es que queremos conocer la experiencia de ustedes, que hay entes, quizás académicos, que están en una pugna con la parte administrativa o con la parte financiera, en donde no siempre se ponen de acuerdo y en donde toda esta estructura organizativa y académica tiene que tener algunos canales de comunicación que sean efectivos para que en esa pugna no se pierda lo que queremos, que es la formación integral de nuestros futuros médicos. Entonces, quisiera continuar dando la palabra a las señoras invitadas, preguntándoles en su experiencia, en sus países o regiones, ¿qué hay de experiencias exitosas en cuanto a cómo hacemos para que esos cuerpos de gobierno dentro de una misma universidad y facultad
puedan comunicarse adecuadamente en su estructura organizativa para que no quede esa formación integral del estudiante como un adendum y no como una parte principal del currículum. Let me start on this, because there are various levels within a university. There's the university itself, which has an organizational structure and a leadership pattern. And then there are the units within, for example, the Faculty of Medicine. And there needs to be links between the individual units and the university. And that usually is comprised of the deans of the units working with the university president to do planning and organization around the mission of the university and how that's reflected in the mission of the individual units, like the medical school. Within the medical school, there are various units as well. There are units responsible for education, for research, for administration, financing, and those all need to be guided by a strategic plan for the medical school, which integrates with the strategic plan for the university. But also there's a governance structure within the medical school, which is an executive committee with the leadership of the different missions that can coordinate, because each of the missions has goals and responsibilities, but they work together because individual faculty may have different roles and they fall within more than one mission of the medical school. So a formal organizational structure codified in bylaws to say this is what the responsibilities of the faculty are through its committees, the responsibility of the different administrative units, and what's the ability to form an organizational structure that allows you to communicate across those missions. So trying to codify it and trying to describe it for an individual medical school, and it may be different in a different university or medical school, but the ability to put that on paper and make sure everybody understands it down to the individual faculty member or the student can be very important. Thanks, because Barbara put so well what we need to look. And I think Professor Pulido also talked about looking at the good experiences. Yes, it's true. But when you wanted to import a model, you need to adapt to your reality. And what you need above all when structuring the new faculties for the future is to start defining your mission, what you want to achieve, but also to look at your resources. We cannot plan just in terms of missions, of objectives. We need to align these of the kind of teachers we have, the kind of students, the links to the community, to the health service that are allocated to the universities. So it's that balance between what we want to achieve and what the resources that we need to look. And from that articulation, doing the better, making sure that, as it was said today by Paige, we have the top-down and the bottom-up involvement. So from those who have the power and those who are in the field, there will be a need to construct this change with the resources we have for the mission we want to achieve. So I'd like to add a third note to this question of what would be the facilitating factors for guiding a process. Barbara has mentioned clarifying the structure and accountability mission, and I believe that's very important to have that framework. And Lena has mentioned adding the reality to it. The third is the relational leadership, and that gets to the culture so that people are able to really know each other, so that the surgeon is able to understand the microbiologist and their different perspectives on what's needed, that the medical school is able to understand
that they're working with a for-profit hospital that has a slightly different mission. But the same doctors are working in both systems. So developing relationships that are trust-based and appreciate diversity, I think is a key, and often it's something that is forgotten. We think that doing the first part, which is absolutely essential, but it's not sufficient to clarify the roles and responsibilities. I've been part of a number of mergers in my career, and all of them have foundered. They've often had fairly clear mission, but they foundered on either the reality of what was taken to merge, or on appreciating the cultural differences that needed to be managed in a relationship way. Yo quisiera que profundizáramos algo en los aspectos académicos. La facultad o la escuela, y ahí viene una primera pregunta, debería ser descentralizada de la universidad o articulada con otras facultades, o desarrollar sus docentes desde su propia facultad, de manera que el esquema de organización partiera de la facultad y no partiera solamente de la universidad. Es una inquietud que quisiera compartir, si nos pueden ayudar los expositores. I started out teaching. I taught medical students and dental students, and I was paid through a department of anatomy. So I've lived in that system, and it has some positives because I taught relatively the same content. I taught it different ways because the different faculties have different goals and different learning objectives. But it's possible. But if it's possible, those faculty that are shared from the university or from the Health Science Center need to understand the needs and the objectives of the particular faculty that they're working under. Because medical students and dental students or nursing students, there are different things that they have to learn. There are some things that are common, but there are a lot that are different. And that faculty member, according to the way we work in the United States, has to be accountable to the particular faculty that he or she is working under at a particular time. So, faculty member has to show up at 2 o'clock for a lecture to the medical students. There needs to be accountability to make sure that happens, and that there aren't pressures or competing priorities put upon that faculty member who responds to different faculties. So in other words, it could work. You could own your own faculty, but it's expensive to duplicate resources. But you could also share, as long as it's a very clear definition of what the roles are and a clear understanding of the responsibilities. Osorio, depende del liderazgo que usted tenga en la escuela de medicina, porque el desarrollo no va a ser similar, no va a ser homogéneo, igual en todas las escuelas y en toda la estructura universitaria donde está la facultad. Usted tiene sus ideas como decano, pero está dentro de un conjunto de escuelas de las cuales usted obviamente quiere obtener el mejor beneficio. Si usted está trabajando con la Facultad de Ingeniería y usted dice yo voy a trabajar con sistemas allí, yo voy a trabajar con ingeniería civil porque estoy tratando problemas de vivienda y salud ambiental, entonces usted tiene una relación estratégica con cada componente, pero básicamente el punto fundamental es responder a la pregunta que ha surgido aquí con Paige y con Bárbara Bersansky y con todos. Definir lo que usted quiere. ¿Qué clase de facultad quiere usted? ¿Qué clase de universidad quiere usted? ¿Y cómo se relaciona con el entorno? El entorno de la propia universidad y el propio del Estado, departamento donde estoy, provincia, en fin, pero también federal en un momento dado. Entonces, eso quiere decir que usted inicia un proceso de reingeniería estratégica a fondo de la escuela, llámelo así. Eso quiere decir que pasa a un nivel diferente
de lo que hemos venido hasta ahora, o complementario al que hemos venido estudiando hasta ahora, que es una acreditación formal, la Escuela de Medicina del pasado, del presente, del futuro. ¿Qué quiere usted más adelante? Y eso quiere decir que el componente internacional es muy importante para comparar notas y comparar experiencias. Eso es muy importante. No es que la voy a seguir, Magdalena, no es que la voy a copiar, pero es que voy a oír qué es lo que está pasando. Y quiero ver también las mejores prácticas en otras partes, por ejemplo, en la atención primaria, que es una necesidad sentida en nuestros países. ¿Cómo es que la voy a hacer de mejor forma? Y es mi escuela de medicina se va a distinguir y voy a decir, no, es que el doctor Osorio allá en su escuela tiene los mejores servicios de medicina primaria y de servicio de salud y está entrenando, o estoy utilizando los mejores instrumentos de tecnología para dar el mejor conocimiento a los estudiantes y a los graduados. Y el problema que usted señalaba inicialmente, el problema del faculty development, el desarrollo de su profesorado. El primer problema es también desarrollar nuestra propia gente. Entonces es un problema de liderazgo, por eso el tema que Juliana y la gente de Ascofame aquí ha planteado, el profesionalismo es vital. Es vital, primero ponernos de acuerdo en eso. Eso es un comentario que quiero decir. Si usted quiere responder, primero mire, ¿qué clase de universidad quiero hacer? De las escuelas de medicina aquí en Colombia, ¿cuántas van a ser de primera línea? Ayer lo veíamos, ¿cuántos hospitales universitarios tenemos? ¿Cómo los categoriza? ¿Cómo los clasifica? ¿Tiene una acreditación, un reconocimiento adecuado? ¿Forman especialistas? ¿No forman especialistas? De manera que hay un sistema de salud, pero hay un sistema de educación médica que no lo hemos examinado a fondo. Y la responsabilidad nuestra de FEPAFEM, y por consiguiente, nosotros estamos con Ascofame, oye, tenemos que mirar muy bien cómo lo modificamos, cómo lo ponemos en buena línea. Antes de darle la palabra a las otras dos invitadas, quiero aprovechar esta pregunta de esta discusión para complementarla. Cuando hablamos de profesionalismo, hablamos de una competencia muy importante, que es el trabajo en equipo, no solamente dentro de la misma facultad y entre los médicos, sino interdisciplinario y transdisciplinario. Entonces, quiero aprovechar esta pregunta que estamos discutiendo, antes de que hablen ellas, para preguntarles cómo puede una estructura organizativa de la facultad, si la queremos desde la facultad sola, como dice el doctor Osorio, o de la universidad, puede ayudar a desarrollar esa posibilidad de trabajo en equipo transdisciplinario, para que no nos quedemos con nosotros, o si se puede hacer si la facultad está solita. Este objeto que Juliana ha avançado é tremendo, porque trabalhar multidisciplinar e trabalhar formando para trabalhar em equipo não se faz solo por poner clases juntas ou por juntar as enfermeiras com os médicos, os fisioterapeutas e tudo. Temos que cambiar a estrutura de estar em equipo. Muitas vezes nós dizemos, aqui estamos, está uma equipa, um médico, 3, 4, 5 enfermeiras, bueno, todos. Pero a verdadeira essência é quando conseguimos que se destruturem os estereótipos que todos temos e que planteiam o médico acima, que olha para abaixo a enfermeira e se calhar para os fisioterapeutas e tudo. E isso tem de cambiar. Só dar um curto exemplo, em nosso país, de tal maneira queríamos destruturar os estudantes nesta espécie de relação que em primeiro ano enviamos os estudantes um mês para uma unidade debaixo de la ordens de uma nurse. Eles devem fazer camas, lavar os pacientes, falar com as famílias. É a nurse, é a enfermeira que vai avaliar e dar a nota. Quando o estudante passa um mês dependendo de uma nota de uma nurse, isto destrutura sua ideia. Empieza de olhar, lhe quer agradar, ela tem poder. Bueno, cada pode encontrar formas, pero não basta juntar cursos. Temos que agir ao nível de los sistemas que vão depois estar presentes nos teams, em teamwork. Unfortunately, I couldn't understand what you
But to kind of get back to your question, and Magdalena might have answered part of it, I don't know, that's is how would you foster teamwork and interprofessional teamwork in a school? And I think there are many levels one would need to think about. One, of course, would be directly teaching the skills of teamwork to students. The other would be to have some in the curriculum, and to foster this, have in the curriculum, at least parts of the curriculum, where you would have students from different disciplines, nursing and dentistry and social work and medicine, work together, which is being tried in the United States. And this can be a very powerful experience. And I was part of a small pilot years ago where we did this with nursing and medical students. It took about a year, frankly, for the medical and the medical and nursing students to appreciate the skills and background of each other. But once they did, it was very powerful learning in this project. That's not sufficient because you also have to make sure that the faculty are working interprofessionally in productive teamwork. That's where some faculty development can come in, but equally important will be supporting that with standards that Barbara's mentioned of what behaviors are required, and incentives to either monetary or recognition. There are many ways to recognize such teams and increase. This is back to the session, one of the strategies in leadership, the see, track, and fan. So you would fan where you saw in your system some interprofessional teams that were working effectively. Just one small addition, and that is, in the United States, universities have what's called a faculty senate. It's a faculty organization that includes faculty from across the university, and the medical school will have its own faculty organization that contributes to that. And it's a way for the faculty as a group have a voice in the governance of the university and the medical school. Do you have something similar here, faculty organizations? Because that's a way to get the faculty perspective into governance. There's formal structures, but as Dr. Page said, you need opportunities for communication, and a faculty organization can be a very good strategy to do that. Pasamos. Hay una segunda inquietud que nos ha surgido, y es la formación del profesionalismo médico en los futuros egresados. Y quisiéramos que nos ilustraran un poco de cómo debería ser el proceso de selección de docentes en un programa de medicina, apuntándole hacia esa articulación que hay entre lo académico, lo administrativo, versus la formación en el profesionalismo médico. ¿Deberían ser, voy a decir, solo médicos? ¿Deberían ser especialistas? ¿Deberían ser médicos especialistas o no médicos con una formación extra? Entonces nos gustaría la pregunta concreta, ¿cómo deberíamos seleccionar los docentes apuntándole al concepto de profesionalismo médico? Y para complementarla, no solamente tener en cuenta de qué profesión o especialidad son, sino la tendencia ahora que es educación basada en el estudiante, en donde el docente cada vez más ve que su control lo tiene que entregar al estudiante y no es fácil y necesita algunos tipos de habilidades diferentes. ¿Hay alguna forma en donde de pronto la facultad pueda mirar dentro del perfil de esos docentes para poder seleccionar los que se ajusten a este tipo de modelos?
o cómo se puede hacer para escoger los mejores docentes para que esos estudiantes puedan desarrollarse. O el estudiante podría ser docente. Simplemente dejo la inquietud. Why don't you make a comment? In the United States, we are still hiring faculty primarily based on their disciplinary expertise, particularly for clinical skills in the hospital setting, since in our monetary system, that's so important. However, that said, there is some movement towards recognizing additional skills that are needed, particularly at the leadership level, such as at the department chair and at the dean's level. For instance, deans of education in the United States now, I think more often than not, have formal training in health professions education, either through workshops, through a program like the Harvard Macy program or the AAMC MERS program, or through a formal master's. And that's been a major change in the last 20 years. In addition, to take the department chair and other leadership positions, often we look for particular leadership skills. In addition to clinical expertise, it used to be a chair was hired because they were known for their disciplinary expertise and their research. That is no longer the case. We often look for a broader set of competencies. To help with that, we have brought in the United States, the process known as a search consultant to surface a broader group of candidates than one might normally think about, to make sure that there is a pool that will have those attributes. Let me follow up on that, because one of the things that needs to be decided before you hire someone is a clear description of what that person is supposed to do. So how much time in research, how much time in education, or if they're a physician, how much time in patient care. Even if the person is hired by the hospital or the health system, there still needs to be an understanding of what that person's role is, and then you can look at their qualifications in that context. So we tend to still use PhDs, people with basic science expertise, to teach in the basic science part of the curriculum, with bringing in physicians to give clinical context. In the clinical years, we use people who are full-time at the medical school, who either paid by the medical school or paid by the hospital, whose responsibility is to teach students clinical skills or particular clinical disciplines. And we also have what we call volunteer faculty who are based at the health system, who work with students in that clinical context. But in any case, there's a real need to specify what the expectations of that person are, because that leads to their promotion and that leads to their evaluation. We expect faculty members to get feedback on their efforts in all the jobs that they do every year, a formal feedback from their leadership, from the dean or the department chair. And so we need to be very clear about what the expectations are, and if the faculty member doesn't have all those skills, but is still needed, they need that faculty development that Dr. Page was talking about. Gracias, Magdalena. Evidentemente, profesor, tiene que volver a la pregunta inicial, ¿qué clase de institución quiere? Entonces, tiene que tener un criterio muy claro cómo voy a formar yo el personal que voy a tener en el profesorado. Esa área de desarrollo personal requiere de varias disciplinas, idealmente,
y no solamente de enfermería, salud pública, en la práctica, epidemiología, relaciones con el gobierno, comunicaciones, como por ejemplo tuvimos ayer al doctor Francisco, experto periodista, gente que tiene que ver también con negocios, los MBAs aplicados a salud o aplicados a políticas de salud. Se conforma una nueva estructura de gobierno y de asesoría al gobierno de cada institución, sea facultad de medicina o universidad, para definir lo que uno quiere. Hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, hay un ejemplo interesantísimo para nosotros los hispanoamericanos. MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, requería hace un par de años nombrar un nuevo presidente. Y el nuevo presidente sale de un search committee, como decía muy bien la doctora Page, y ¿cuál es el perfil de la persona que voy a tener ahí? ¿Qué es lo que yo quiero? Que tiene una relación con la industria, sí señor, porque quería financiamiento y quería innovaciones y quería tecnología. Muchas de las cosas que estamos viendo de comunicaciones vienen de una cosa como esta. Al final de la película seleccionaron a un venezolano, el ingeniero Rafael Riff, graduado de la Universidad de Carabobo, que había ido a California, había ido después a MIT, era profesor y había sido provost del MIT, y que conocía la institución desde las raíces hasta arriba. O sea, conocía la institución, de manera que el éxito de una escuela de medicina está en tener ese liderazgo muy bien estructurado. Y por eso lo que hace Bárbara y todo el equipo de acreditación para calidad es muy importante. Entonces tenemos que verlo de otra manera. Tenemos que verlo como un instrumento que me está ayudando a mejorar, no solamente que me reconozcan, sino que yo voy a aprender a mejorar y a relacionarme con los jefes de departamento, como decía muy bien la doctora Page, de cirugía como el de medicina, pediatría, las enfermeras, los que mantienen el mantenimiento de la institución, el desarrollo físico. Recuérdense la célebre frase de Winston Churchill: nosotros le damos formas a los edificios, pero después ellos me dan la forma a mí, no es que lo tengan. We shape our buildings, and thereafter they shape us. Si yo tengo un sitio de atención primaria malísimo, pésimas condiciones, como tenemos muchos en América Latina, no voy a funcionar bien. Lo primero que tengo que tener es un campus lo mejor posible, que ustedes están luchando en sus propias universidades, lo estamos viendo. Mira que es un comentario que luce primario, de atención, que es el área de desarrollo de la facultad, pero definiendo muy bien lo que yo quiero. Y ahora, ¿cuál es el rol? También yo le preguntaría a Juliana y a ustedes, ¿cuál es el rol que piensan ustedes debe tener Ascofame? ¿Es una entidad simplemente de consejo, de reunir gente, o una entidad que va a propiciar el desarrollo de estos workshops, de estos talleres, de estos mecanismos de entrenar y desarrollar ese liderazgo, como lo está haciendo en cierta forma Famer? Queria só ajudar comentário neste aspecto de perfiles. Do you want me to speak in English? Yes? English? Or you are translating? In English. So I would just wanted to add a comment to say that for changing this, and when we are looking for what kind of professionals we should have and how to select, there is one thing that must change, at least in Europe, and I believe still in the States. We have not a single career. A doctor in the hospital is a doctor that should fight for his higher positions where no teaching is valued. If we combine in the career for a doctor in our hospitals, in your university hospitals, the value of teaching with the value of being a doctor and a researcher, we would do a lot for the future. Because like this, they will invest and they will dedicate times to the pre-graduation and post-graduation training. Otherwise, there is always a competition because they know that the only thing valued so far in their career for the moment is research or the achievements in medical terms. So we need this combination of careers. It should be a single career. And another change is that it should come from the faculties. We should act in terms of changing the way the rankings of faculties are established. They are still established
almost all in research. Sometimes and once 30% of teaching is included. But if we don't change these indicators, these rankings, these careers, we will take much more time to have the teachers in the hospitals at the same time as we have the doctors, and they will value this teaching. Magdalena has reinforced a passion of mine that a major lever that we are not using is the promotion system in academia, to change the promotion system. We're all bright faculty and they will go into areas like education. There's so much interesting research that can be done on education if it is rewarded. Entonces fíjense que aquí estamos volviéndonos a meter en la pregunta inicial de estructura, en donde no es solamente suficiente el perfil de selección de los docentes, en donde puede haber muchos perfiles, no es un único perfil, ya lo dijeron. Puedo requerir el clínico, el especialista, el subespecialista, el doctorado y personas que además tengan habilidades de liderazgo y que si no tienen alguna de estas cosas que completen el perfil, la universidad debe dárselos. Me estoy metiendo nuevamente entonces en la estructura de la universidad. Es decir, hay que abrir campos, tiempos en la universidad para que los docentes conversen dentro, es decir, que no solamente se les pague por hora el tiempo que están en la universidad enseñando, sino que tengan tiempo protegido quizás para poderse reunir, para trabajar como cuerpos colegiados sin estar sacrificando su tiempo personal y para además poder hacer todo el programa de desarrollo profesoral continuo. Y eso también es parte de la administración, de la estructura administrativa de la universidad. Seleccionar bien los docentes, encargarse de capacitarlos y encargarse de dar espacios para que puedan conversar, para que puedan estar juntos y para que puedan trabajar en equipo. Pero yo creo que hay algo bien importante que anotaron, y es que nuestros escalafones docentes, o la mayoría de escalafones, no apuntan la carrera académica, apunta es hacia producción investigativa, apunta, o sea, las formas de medición no estimulan el profesionalismo médico. Mi pregunta es, ¿qué consejos nos darían para adecuar la carrera académica a un docente que tenga actitudes, aptitudes en profesionalismo médico? One thing you have to do is listen to the students. For promotion in the United States, student evaluations of teaching are included and are required to be included. That's one piece. You know, there are a lot of different data sources that you can use. Certainly publications is one, but as Dr. Page said, it doesn't have to only be biomedical research, it could be clinical research, others. Certainly service to the university or the medical school, serving on committees, teaching and getting the evaluation of that teaching in terms of satisfaction and student performance. You got to take all those and put them together to be able to make a good judgment about how well a faculty member is doing. And it's not easy. There's a lot of resistance to it. But if you really want to know how a faculty member is doing and help that faculty member improve, you need to know where their strong points are and where the problems are. One of the challenges is that we always go to what is easily measurable. So you can count publications, you can count grants, you can count numbers of patients, clinical volume. We need to broaden our metrics to value these softer measures. And I am very glad that there is the push now to develop new ways of testing for professionalism skills. Because I think that some of these may show us new methods. And in corporations, they're further ahead than we are in academia. If you take a global company, there's something known as a T performance measure, the letter T.
And so somebody's performance is like 60% based on what they do in their unit, how productive their unit is. However, 40% is based on how they link and help other units. When a unit in Pakistan needs some help and somebody's in Venezuela who knows the answer, do they really help each other? And that comes into the evaluation. And if corporations have learned to do this, I'm sure that we universities are smart enough to figure out how to do it. I like it, that idea. Good. How to help. I think one of the following what Barbara said about having the students' voice to say about the good teachers and so on, it's so important. And in the past, our concerns were much more to discover the ones they evaluate really badly in terms of having maybe an approach with the responsible or the dean or someone and trying to help them to move. But nowadays, I think we all believe that much more than identify the weaknesses, it's to identify the strengths. Because if you make very good marketing of the good teachers and you promote the award for the teacher of the year and you describe, and there is a place, a ceremony, this experience, these teachers start functioning as role models. And it's like a snowball. It has much more impact than just shows and try to remediate the weaknesses and those who are not. So a culture where we make visible the strengths in the teachers, in the different areas and so on, will be an enormous driving force for changing the faculty. That's again, that leadership strategy of see, track, and fan. So, another example, thank you. En el proceso de reingeniería de una facultad, lo que decía muy bien Magdalena y la profesora Page, de escuchar a los estudiantes, hay otro grupo de gente que hay que escuchar, que es la propia comunidad que nos rodea, que está siendo servida por el centro, por los graduados. Y no solamente gubernamental, sino la gente de la comunidad, la población, la comunidad industrial, porque de hecho muchos de ellos pueden servir de apoyo para los programas de la universidad, que es muy importante. Las entidades que manejan tecnología, porque el otro componente básico del progreso y del desarrollo son las tecnologías, lo estamos viendo aquí. ¿Verdad que ese Senado, ese Senado que mencionaba antes aquí, grupo habría que estudiarlo muy bien, cómo integrar la opinión de esa comunidad, pero bien entendida y con crítica constructiva. Pablo mentioned one very, very important contributions, and so far we are so focused in the old models that we have been talking about teachers and students all the time and forgetting these essential contributes of community. And among them, there is one new force that now is appearing, is the association of patients, the opinion of patients, and bringing the patients to influence and to teach. And there is, I don't know exactly the name, but in the United States there is a very strong association around teaching the patients being, in fact, teaching in the university hospitals and in the universities. And I think this is also something that we should be acting in the future in that direction. Physicians are having to be evaluated by their patients, at least in terms of satisfaction. The payers expect it. And so students need to get used to it, and faculty need to understand it, that there are many people who have something to say about the quality of the medical education and the quality of the product. Bueno, ya vimos la importancia de la Asociación de Pacientes como participantes activos en este proceso de profesionalismo médico. Ahora nos queda otra pregunta: ¿cómo seleccionar el estudiante?
Algunas escuelas, pues dice por el examen, un examen que hace el Estado, otras dirán por una entrevista, pero eso no garantiza necesariamente una actitud hacia el profesionalismo médico. Entonces, ¿qué nos podrían dar luces de cómo sería el proceso de selección de estudiantes si una escuela o una facultad que es inter y transdisciplinaria le está apuntando a un proceso de profesionalismo médico según lo planteado durante las conferencias? Well, I think none of us wanted to respond. Oh, it's so difficult this, because the easy indicators are the academic grades, and we all agree they need to be top students, but this is not enough, and we all agree. And it may also be like in Portugal, where it's the only, everything is based on the academic grades and the national exams. We have very, very bad consequences in terms of the profile of the students to go in. But leave this for another moment. You have to look at different sources and look at different attributes. We wanted professionals or students which would have probably already some qualities in terms of future professionalism. I know that in many, many schools, unfortunately not in Portugal, they are looking, for instance, at students' portfolios, documenting their initiatives and their intervention in projects in the communities where they are leaders, where they are volunteers in associations as the one I showed in the video, who are helping vulnerable people. Some go in missions to other countries, and in Portugal, for instance, many go to Africa and so on. So we need to start finding evidence for the qualities we believe would facilitate the professionalism. So this is not enough also. You need to have, for instance, the interviews, but we need to have trained people to make the interviews, and many, many other indicators can contribute, but there is not a perfect system, I think. There's a new way to do the interview that is growing. It started in Canada. Interviews were unstructured. They could be unfair, because one interviewer would ask one kind of question and another interviewer would ask another kind, and they weren't giving good information. So this is called the multiple mini interview. It's like an OSCE. You know what OSCE's, standardized questions that the applicant has to respond to. And every applicant gets the same question. Sometimes it's even community members who rate them. But it's the ability to think, to respond to questions about social responsibility, about the mission of the medical school. In other words, it's an ability to understand how the applicant thinks, as well as how good his or her grades were. And it works very well, and it's growing, at least in the United States, slowly, but it's growing, because students and applicants like it better. They think it's more fair than just having a random faculty member ask a random set of questions and then rate the applicant based on that. La otra tesis, lo que está claro, Osorio, es que ese aspecto de selección de los estudiantes no lo estamos haciendo bien en nuestra América Latina, por lo menos. Y lo que está claro es que tenemos que tener más opiniones del propio estudiante sobre lo que ha hecho, cuál ha sido su inclinación social, habla otros idiomas, ha vivido en el interior de la República, ha trabajado en proyectos comunitarios. ¿Qué credenciales pueden mostrar sobre eso? Podemos hablar con el tutor o los tutores que han tenido en su trabajo. ¿Qué quisiera hacer? La primera pregunta que nos hacemos nosotros: ¿qué quiere hacer usted como estudiante? ¿Qué quiere hacer? Porque muchas veces el estudiante, después de estar en el cuarto o quinto año, se da cuenta que él no quiere ser médico. Entonces quiere irse a otra zona de la medicina, que es realmente el laboratorio, o más que todo con la industria farmacéutica, en fin. Pero creo que estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo en manejar esto. Igual que el componente del profesorado, el componente de selección del estudiantado es vital, porque de eso depende el éxito de una universidad, de sus estudiantes.
tengo buenos estudiantes, pues es fundamental. Eu creio que aqui também I think here there is also something missing from our side and our fault. We are not having and producing medical education research, trying to understand which were the qualities and which are the kind of doctors when they are practicing. We are just having results on the kind of profiles of students and their results, academic results at the end of the course. But we need research showing which are really the profiles of the students that produce better doctors. But this is difficult, but still missing. Another aspect of that we haven't mentioned is the overall profile, the diversity of the students. There is good research now from a variety of countries on what types of selection criteria and what types of curriculum design fosters students going to a rural community. And we know, for instance, that taking students from that rural community is one key, as well as having a longitudinal experience in the community. So there are a number of solid facts now, and I think they need to be brought into play as well as we're thinking about how do we impact the health of a country overall, and not just in the big cities. And this leads to another aspect that we haven't mentioned is students from poorer environments often do not have access to the quality education in order to have sufficient scores on the national exam. So what is being done there to broaden, in those areas, to broaden the student body? South Africa may have some of the greatest experience since apartheid, since they have been consciously trying to do this and have been learning a lot about how to support students in the remediation that's needed or pre-preparation that's needed and in success in the schools. Creo que Paige acaba de traer un tema que es muy importante y es cómo no ser injustamente discriminativo al momento de seleccionar los pacientes. Sin necesidad de irnos a Sudáfrica, en nuestros países, los estudiantes, sin necesidad de irnos a Sudáfrica, aquí en Colombia, tenemos regiones en donde la formación en los colegios no dan para que logren el puntaje que las universidades quizás están alcanzando. En ese sentido, las universidades públicas están haciendo una labor muy importante, particularmente las públicas, también algunas de las privadas, de hacer esos remediales de los que está hablando Paige, que son claves, pero entonces nos vuelve a dejar el mismo interrogante con el que empezamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seleccionar en los estudiantes si no puede ser únicamente la nota y cómo vamos a poder decir el perfil? Pero quiero ir un poquito más allá. Entraron, ¿cómo les hago seguimiento? Porque usualmente lo que estamos viendo en mi país, y quisiera saber qué está pasando en otras regiones, es que el seguimiento se hace con exámenes escritos, muchas veces de escogencia múltiple, y si pasan, van pasando, y cuando terminan, como usted dice, doctor, o no querían ser médicos o no están capacitados para ser médicos, y sin embargo las notas nos están diciendo que tienen un promedio aceptable. Entonces no solamente cómo hacer ese ingreso, sino cómo le vamos a hacer el seguimiento ya una vez entraron. Nos dicen que quedan 5 minutos. 4 minutos, sí, señor. Listo. Yo agregaría algo, si de pronto, ya dijimos cómo seleccionar al estudiante, cómo seleccionar al docente, si nos pueden decir algo de cómo seleccionar el decano, si nos vamos a hacer. How do we select the dean? Okay. Good question. I'm going to try, because we've done there's been research done on that. And in the United States, deans don't have a term. Some are gone in 2 years or less. Some stay around for 15 or 20. And part of it has to do with their ability to, one, relate to the people above them, the university president,
Two, to understand the culture of the institution. Some deans come in and I'm going to change this school, and they're gone. Because they don't understand the culture, they don't understand the faculty, and they don't understand the environment. So what keeps a dean happy and what keeps the faculty happy with the dean is having an agenda, working appropriately with faculty, but understanding how the organization works and how to change it. Because organizations are very different. They have different missions, they have different cultures and histories, and the dean has to know how to work within it. And so we're finding more and more deans in the United States with MBAs because they know how to work in organizations. Yes, I think if we select in our country is different. They have like 2 mandates or 3 and then they go out, which in a way sometimes it's good because I don't know if all the experience and if when they stay 15 or 20 years, it depends. I think we need to put in place, again, as for the students and the teachers, we should set up a description for the job and we should look for the kind of persons with leadership, with capacity of working in a team, with some charisma to move and to involve all the others. So there is a lot of attributes that are not easy to be recruited, but needs to be the more and more searched and probably as portfolios as we are asking for the students. But so far, again, the deans present themselves, put their curriculum on, and it's the research and so on that counts, which is not good. Generalmente, doctor Osorio, en todos nuestros países los decanos son colocados allí por las circunstancias, ¿no? ¿Verdad? Como el caso de gallegos, ¿no? Yo y mis circunstancias, ¿no? Ya, llegan ahí, pero sin la formación adecuada, como muchos de los que llegan a ministros de salud, ¿no? Está ahí, pero me encuentro ahí, pero no fui preparado para esto. Entonces tengo que aprender en el sitio y muchos aprenden muy bien y salen adelante. De manera que yo creo que el reto que usted tiene como decano es desarrollar un programa para mejorar, para optimizar la labor de un decano, qué características, qué perfiles, qué entendimiento de la salud del país, del internacional también, qué puedo hacer para cambiar Colombia en un momento dado, en este caso, en el buen sentido, qué se necesita, qué áreas de trabajo tengo que incluir yo aquí, no solamente para el decanato, estoy hablando también de jefes de departamento y estoy hablando también de enfermería. Oyendo a la doctora Pella y a Bárbara, yo le di una experiencia que tuvimos en Venezuela cuando pasé por el ministerio. Las muchachas Yanomami en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, aquí cerca de Colombia, que iniciaron el curso de enfermería, indígenas, de Yanomami, las mejores enfermeras, realmente, dedicación diferente totalmente, y no estaban contaminadas, y eran gente que venía, muchachas que venían de escuelas, no en las principales ciudades, sí, el medio rural, no en las principales ciudades, de manera que la inteligencia está allí. Yo creo que cómo lo orientamos el punto, pero usted tiene una responsabilidad como decano, por 20 años más, me imagino. Muy bien, vamos a darle paso al espacio para que los asistentes puedan realizar sus preguntas o hacer sus comentarios. This could, in talking about deans or department chairs, this could be a role for Escofami. In the United States, the Association of American Medical Colleges has something called the Dean's Charm School, which is bringing new deans together to learn a little bit more about management and running a complex organization like a medical school. And there are other kinds of preparation for people who want to be deans that are run by various associations. And it's really helped because a lot of those people who've been through those positions, like Elam, I think, have gotten these leadership roles and have done a good job in them. Muy bien, oirán de nosotros próximamente entonces. ¿Alguna pregunta que quieran aprovechar que tenemos las invitadas?
Gracias. Yo quiero preguntar si en la experiencia que tienen las doctoras invitadas, cuando ingresan estudiantes, reciben estudiantes que no tengan un IQ elevado, pero que tengan entre 15 y 16 años, que a veces en nuestro país ocurre. Tienen una edad de ingreso, o el promedio de edad que ingresan allá, que... In our countries, the access to medicine is at the end of the secondary school. So there is no possibility for them to finish the secondary school so early. But probably this depends on the structure of your teaching in the different countries. I think if you ask me, they have enough maturity and so on at 15 years. This is another question, but in terms, I think they all have to follow the secondary, and for us it's impossible to follow the 7 years plus the 9 of primary, starting at 7 with 15 years, so it's depend on the different system. I think the question was, pienso que la pregunta estaba más dirigida si tienen la madurez suficiente para entrar a una escuela de medicina los muchachos que a veces salen del bachillerato, de la escuela secundaria, de 16 o de 15 años, y si presentan exámenes y los pasan, son recibidos de una vez en la Facultad de Medicina. Sorry, coming again to English, I think there is no way of saying no. If they fulfill the criteria that is established for entering in the medical school, so if they achieve the secondary with 16 years, they're great in terms of academia, and the other criteria are fulfilled, I think there is no possibility just for age to say no. And again, I think it's always the abilities that should count, and the product is not the age. When I was saying it's not possible, is because in Portugal there is no possibility of finishing with 15. But otherwise, I think they need to be admitted, because there is never a criteria of saying stop there because you miss 3 months or 4 months or 12 months for the age. But can I just come back in one thing that was asked so much time, and you were talking about how to privilege the minorities of population that are maybe less resources and so have less good grades because they have not been in so good schools and so on. In Portugal, we have categories, different categories in the numerous clauses for admitting people. So we have a numerous clauses for the sons of immigrants that were away, so they can come. For the people coming from the ancient colonies like Mozambique, Angola, and so on, for the sportive of higher competition. So we create slots where the best in that categories are not competing to the very normal students that frequented very high-level schools, but those from Africa can compete because there are just, I don't know, 20, 30 places for them, then 20, 30 places for the heroes, the sons of immigrants, and so on, so on. So you can create the categories to assure that you have a mixed population of different kinds of admissions. Al final, todos... Claro, depois não conta. É só... This is just to give access to those that probably, if they only compete in terms of academic grades, they would not have the possibility to achieve the results as the others. But then they are equally treated, and no one in the schools is behaving with them differently. And if the school wants to accept students who maybe don't have the preparation that others do, then the school is responsible for helping them get through. It doesn't guarantee that they will graduate, but it gives them regular feedback on their performance, gives them access to tutoring, gives everyone access to tutoring who has problems, but there needs to be regular feedback on performance, not just to wait to the end, but to see how the person is progressing throughout and see if there could be identification of things that would help that person prosper and graduate.
No, antes de terminar, doctor Osorio, usted como presidente de ASCOFAME, primero darle las gracias a usted y a Juliana y al doctor Rosso, doctor Ricardo Escobar, nuevamente, por el privilegio de estar aquí y que cumplan muchos 50 años más. Bueno, damos por terminado el panel. Muchas gracias a los panelistas, no sin antes recordar que deben entregar los equipos de traducción simultánea, por favor no olvidarlo, y hacer la invitación para que regresemos nuevamente al recinto a las 2:30 para dar inicio a la sesión de la tarde. Muchas gracias. Había una pregunta. ¿Hay alguien con una pregunta pendiente? Por favor. No, la pregunta mía es relativamente fácil. Yo realmente no estoy envuelto en ninguna actividad de selección de personal. Pero... Voy a hacer traducción. ¿Están en traducción, perdón? ¿Cómo? Okay. Okay. I'm from Colombia, but I spent 40 years practicing medicine in the United States in different levels. Academic level, and had my own private practice for a little while, and then retired from the armed forces also. And I was wondering, there is psychologists and psychiatrists specialized in selection of personnel. And I was wondering why are not used. There is some tests, very simple, that they use all over the world. Including when I was in China, I found the largest companies, Sino companies or American Sino companies, they use a good tool to select the personnel. Why? There is some personality disorders that person, even with therapy, never will develop for professionalism, never will. So why we don't do a favor to them and tell them, choose another career, another way of living, but not medicine? One. Second, obviously, medicine is a social science, and we don't want to leave the individual hanging out there without any orientation. So we feel that we were obligated to give you some guideline just for the benefit of the society. The same thing will happen with selection of the teacher that you want to select for your school, as well as for the dean of the school. They should have some kind of interview and looking of the most important thing that I believe it is. It's not the title, it's not the diploma that you could have, but are you able to handle situations? Are you able to be flexible? Are you able to help others? Are you able to conduct in a positive way to others? In other words, can you be a good leader or not? And for the dean, that would be a wonderful. We need a dean that lead. And if that person have a working history that hasn't been a good follower, I don't believe it can be a good dean, because anyone who is not a follower and know how to follow never can lead. So I was wondering why don't use that tool, the psychiatry and psychological help. And there is especially for psychologists how to select personnel. Okay, thank you, and I'm sorry. Muchas gracias. To address the second question, in dean's interviews in the United States, they're lengthy interview processes, usually several days long.
and more, the process that is used involves what we call situational analysis, where it said, you know, how would you handle a situation that required you to fire a surgeon because of egregious activity in the interpersonal activity in the surgery suite. So they would have situations and then see how they respond to them. So I think that gets at your question. I can't address the medical student one. I think there's a parallel in the multiple mini interview that I mentioned for student selection, and that is they give students those same, not at the most complex level, but the same kind of scenarios that they have to